Lo conceptual tiene que ver con esto de el alumno participa en clase, el alumno cuando se hacen preguntas generales responde, cuando se hacen preguntas puntuales responde, y responde a las propuestas del docente. ¿Sí? Todo eso se tiene en cuenta para armar una especie de nota, como les decía recién, conceptual, que el docente elige en qué momento ejecutarla o utilizarla. ¿Cuándo yo la voy a utilizar? Obviamente yo la voy a utilizar en el momento de la evaluación de la materia, que es el final. Obviamente es una nota que les sirve a ustedes si, por ejemplo, están a punto de perder la materia, es una nota que a ustedes les sirve para como agarrarse y no perderla. ¿Sí? O sea, es beneficioso para ustedes en todos los aspectos. Primero porque los guía para el parcial y segundo porque de necesitarlo tienen ahí una especie de salvavidas al cual aquellos que, y no lo digo por el último, lo digo en general, a lo largo de la cursada no hayan cumplido con las expectativas, lo van a ver en algún momento reflejado. Esto porque, por lo que decía Lourdes recién, que había compañeros de ustedes que no se pueden presentar, nosotros yo no les puedo tomar asistencia. No se nos permite tomar asistencia porque en la virtualidad, no sé por qué, porque en otras carreras yo sí tomo asistencia, pero bueno, no se puede tomar asistencia, entonces la única forma que tenemos como docentes de ver si el alumno está medio comprometido con la materia es esta, ¿sí? Yo ya no lo aclaro, pero ya está, o sea, yo ya lo avisé durante el primer cuatrimestre, yo ya les dije que segundo cuatrimestre yo generalmente a los alumnos del primer año ya les suelto la mano, ya saben, ya aprendieron, tuvieron 4 meses para aprender cómo era, ahora ya es responsabilidad de ustedes. Entonces, yo ya no insisto más, ahora lo que hago es tomar decisiones en función de lo que tengo. Lo que tengo es esto, bueno, y yo estoy hablando y por ahí muchos dicen, me estoy comiendo el garrón yo que hice todo. Sí, hay muchos de ustedes que ni siquiera deberían estar escuchando esto, pero lo digo en general, para que no puedo puntualizar, que no es el momento para puntualizar. Bueno, entonces esto porque me preguntaba Selina el tema del seminario. El seminario, más allá de cómo lo hicieron, que la mayoría de ustedes lo hizo bien, era un seminario, si bien era largo, era bastante sencillo, no tenía preguntas así como demasiado enroscadas. La mayoría de ustedes les fue bien. Ahora podemos hacer breve, si alguno tiene alguna duda de alguna pregunta en particular, podemos verlo, ¿sí? Pero dudas puntuales. Si no, seguimos adelante. En realidad lo que yo les quería comentar era que estuve viendo el cronograma, ¿sí? Y estuve evaluando el tema de los contenidos. Con respecto a la distribución de los temas, bueno, ahora nos fijamos, Rocío. Yo creo que no, pero puede ser. Nos fijamos. Les decía, estuve mirando el cronograma, las fechas que habían puesto yo de tercer parcial y de cuarto parcial. Y hay una cuestión de que me parece que queda el tercer parcial queda demasiado gordo. Entonces puede ser Abril, que sea lo que dice Rocío. Entonces, lo que yo les propongo, en realidad yo propongo y yo dispongo, pero les cuento el motivo, vamos a adelantar el parcial. ¿Sí? Porque si no, el tercer parcial tiene muchísimos temas. Y son temas que tal vez no son tan fáciles de resolver. Y no quiero exponerlos a que les vaya mal en el tercer parcial. Quiero homogeneizar un poco la cantidad de temas que entran por parcial. Esto no lo hago para perjudicarlos, porque adelantar un parcial a ustedes les parece que los estoy perjudicando. Es al contrario.
es para no perjudicarlos con un parcial tan grande, ¿sí? La fecha que estaba estipulada era 5 de octubre. Piensen ustedes que si nos vamos al 5 de octubre, nos queda solamente 20 días de cursada. O sea que en menos de un mes ustedes tendrían 2 parciales. ¿Se entiende? Entonces es demasiado con el riesgo que eso implica para ustedes. Porque además se les junta con parciales de otras materias. Otras materias anuales y materias cuatrimestrales. Entonces se les va a complicar fin de año. Entonces, lo que yo opté es por adelantar el parcial. El parcial, vamos a llegar, va a ser el martes que viene. Mentira. Me reí, no me tenía que reír porque si no, no valía. Pero me dio gracia porque me imaginé las caras de ustedes. No, les cuento. El parcial sería casi con seguridad el 14 de septiembre, ¿sí? Lo estamos adelantando 15 días. No es que lo estamos adelantando un montón, lo estamos adelantando 20 días, si ustedes quieren, pero eso va a dar espacio a que lleguemos al segundo cuatrimestre un poco más holgados de clases y un poco más holgados de temas en el parcial, ¿sí? Porque si no el tercer parcial iba a ser demasiado. En este tercer parcial cerraríamos con todo lo que son los temas de biología humana y pasaríamos a los temas más que tienen que ver con una parte de la materia que tiene que ver con la biología, con la biología humana, pero no tiene que ver con la anatomía. Cerraríamos la parte de anatomofisiología y pasaríamos a una parte un poco más de temas un poco más generales, ¿sí? Tenemos que ver ADN y ARN, tenemos que ver genética, tenemos que ver infecciones hospitalarias, tenemos que ver varias cosas que son más bien generales, que son más sencillas, pero que meterlas todas, como decía antes, meterlas todas juntas en un mismo parcial va a hacer que ustedes tengan que estudiar demasiado. Entonces, vamos a hacer eso. Yo de todas maneras esto lo voy a publicar en el campus para que más allá de ver el video todos se anoticien de este cambio. ¿Sí? Les vuelvo a repetir, no es un cambio porque a mí se me antoje complicarlo, sino que todo lo contrario. Cuando yo armé el cronograma, pensé que, digamos, uno arma el cronograma en función de lo que pasa otros años, ¿sí? Me parece que no están dadas las condiciones para que ustedes tengan un tercer parcial tan grosso. Nada más que eso, ¿sí? Sí. Una consulta. Los martes a nosotros ahora nos pusieron prácticas. Hay algunos chicos que tenemos que viajar. Y justo ese martes a algunos nos toca viajar para ir a Mar del Plata. Y no llegamos a poner a las 3. ¿Se podría cambiar la fecha? No, porque nosotros tenemos clases martes y jueves. Okay. Vos lo que tendrías que hacer en ese caso es pedir en el instituto que te habiliten poder rendir el parcial ahí. Porque No cambiar sabía la que se fecha. podía. No sé, digo, pero cambiar la fecha, ¿a qué te referís? Tendría que ser otro día a la semana. No, ponerle el jueves. Lo que pasa es que sí, podríamos, se complica un poco hacerlo un jueves, porque sería el jueves 9. Habría que adelantarlo un par de días. Y ahí nos quedaríamos... Bueno, entonces no dije nada. No, pero charlémoslo, porque es una dificultad, la que vos me planteás es una dificultad válida, ¿eh? Yo no sabía, digamos, ¿vos qué horario tienen de práctica ustedes? Me encanta porque está todo armado súper bien. De las 10:30 hasta las 12, los martes. De 10:30 a 12. Claro, bueno, lo que pasa es que son los horarios, piensen que si estuviese la presencialidad, después a las 3 tendrían clase conmigo. Está planeado
¿Ahí me escuchan? ¿Ahora sí? Sí, profe, ahora sí. Bueno, se había muerto. Bueno, les decía que está todo planeado para que sea todo presencial y, bueno, obviamente en este espacio que vuelven algunas cosas presenciales y otras no, va a pasar esto. Lo que sí, nos quedaría una clase como boyando, habría que pasar, no tendríamos clase de consulta. El 9 sería el parcial. Sería el 9 el parcial. Se complica un poco. ¿Cuántos son los que tienen que viajar? ¿Son muchos? Y las burbujas son de 20 personas. No, bueno, Somos pero 15. no todos son de afuera. Claro, radiología es. Pero digo, no, la mayoría de las burbujas son de Mar del Plata. Sí. Eso digo. Yo sí, profe. Yo sí soy de acá. Claro, porque digo, si nos tenemos que adaptar a unos poquitos. Creo que son 2 o 3 igual los que viajan. Eso digo, por eso. Si quieren, yo me comprometo. La verdad no lo puedo resolver yo, pero yo hablo con la gente del instituto a ver si les puede brindar el espacio para rendir el examen ese día. Yo el viernes tengo una reunión por otras cuestiones, tengo una reunión con Lucía. Si a ustedes les parece, yo le planteo la situación y veo que me responde, a ver si les pueden dar espacio para... ¿Dónde son el simulador empiezan, no? ¿Dónde lo hacen? En San Martín. Ah, ok. En el centro, en donde es ITEPSA. Sí, no, porque vieron que se está mudando. No, San Martín. Pero necesitan la aprobación. ¿Cómo es? Sí. La aprobación. Sí. Bueno, yo lo hablo con Lucía, por lo pronto la fecha es esa, ¿sí? 14 de septiembre. Yo lo hablo con Lucía a ver si ella les puede dar a los que viajan el espacio para tomar el parcial, o sea, para que puedan rendir el parcial ahí y después irse. ¿Sí? Porque igualmente, ¿qué vienen en colectivo? No sé, yo viajo aparte. No, yo no, Tipo, me pero lleva tengo mi 2 viejo. horas de viaje. Sí, yo 3. ¿De dónde vienen? Yo de Yo de Lobería. un pueblo cerca de Necochea. Claro. Bueno, ¿y ustedes se irían después del parcial? Si le dan el espacio para rendir. Sí, no hay drama. Bueno. Si no, la otra es rendirlo en otra fecha. Bueno, déjenmelo que lo vea y lo resolvemos. Si lo hacemos el 16 es muy complicado, tipo. Es complicado porque el 16 sería la fecha, de corrección del parcial y la consulta para los que van a recuperatorio. Si no, los que van a recuperatorio se quedan sin clase de consulta. Profe, perdón, una idea que a lo mejor Sí. que ellas lo puedan rendir un poco más tarde que la mayoría. No, porque que hacer otro parcial, no, tendría que hacer otro parcial. No. Tendría que confiar en que nadie les va a pasar las preguntas, pero es muy poco probable que eso no suceda. No, en estos casos la realidad es que nosotros como docentes podemos ponerla mejor, pero no es nuestra obligación, digamos, adaptarnos a los horarios de otras materias. Nosotros tenemos el horario y puesto esos días y esas fechas y digamos, se adapta a eso. Si arrancaron el simulador, va a pasar esto todos los martes. No es que pasa ahora este martes. De acá Igual, profe, a fin de año, sí. pasa ahora por una cuestión de, no sé cómo era antes, pero tienen mucho lío en el instituto con todos aquellos que no pudieron hacer las prácticas de segundo, de tercero del año pasado. Entonces están acortados los horarios de simulador.
por eso es que y con el tema de la pandemia nos separaron en Sí, burbujas, entonces se hace es todo un chino. lío gigantesco. No, olvídate. Porque pasó en todas las carreras. Es todo un chino, sí, es todo un chino. No es por una cuestión ya institucional de que los horarios son así todos los años, a eso me refiero. No, porque sin la presencialidad tendrían el simulador, ponele, hasta las 12 y después a las 3 entrarían conmigo. Y estaríamos todos en la presencialidad. No, obviamente, que lo complica que la gente de afuera tenga que viajar para hacer eso. Pero bueno, digamos, lo que tiene que prever el que viaja es que el día que cursa tiene que viajar todo el día. O sea, no se puede ir en el medio. Si entra a las 8, tiene que llegar a las 8 a Mar del Plata, y si cursa hasta las 5, se tiene que quedar hasta las 5 a Mar del Plata. Eso fue toda la vida igual cuando había presencialidad. El que viene de afuera, cuando viaja todo el día. Por ahí no cursan todos los días, pero el que viaja tiene que viajar todo el día. Por eso mi opción es consultar a ver si existe la posibilidad que esas 2 o 3 personas, o 4, que viajen, que les presten un aula para rendir, ¿sí? El parcial. Pero bueno, hasta que no hable con Lucía no les puedo decir nada, ¿sí? No les quiero mentir ahora, porque por ahí les digo, sí, quédese tranquilo, y después me dicen, no se puede. Bueno, veremos cómo lo resolvemos. Bueno, ¿estamos con eso? Bueno, voy a abrir el seminario que me decía Abril y Rocío, creo, que hay una de las preguntas que no tenía opción seleccionada, que por ahí tiene que ver con eso, la duda del seminario. Voy a hacer un repaso rápido a ver si la encuentro. ¿Cuál era, Abril o Rocío? ¿Se acuerdan cuál es? La difusión, la de la imagen de que está en el intestino grueso y dice que es la función del órgano que se destaca. A ver. Ese dice que no tiene opción correcta. Y por ahí yo no seleccioné ninguna. Ese sí es error mío, ¿eh? Esperen que me está cargando. ¿Cuál es la función del órgano que se destaca? A ver. ¿Sí es cierto? Sí, no tiene ninguna opción seleccionada. Bueno, ¿cuál es la opción del órgano? ¿Qué órgano es el que está en la imagen? El intestino grueso. Estoy perdida, profe. ¿En qué pregunta era? La que tiene la imagen del intestino grueso. Es la de absorber el agua y acumular desechos. Claro, absorber el agua y acumular desechos. Sí, esa era la función correcta, la opción correcta que nadie puede haber podido seleccionar porque no tenía ninguna. ¿Sí? Le faltaba. Bueno, el resto... A mí me pasó que la seleccioné y me la puso como que estaba mal y después decía que no estaba bien. Claro, bueno, porque no hay ninguna seleccionada como correcta. Entonces te las toma automáticamente todas como incorrectas. Creo que también hubo un error en el de los nombres de los órganos. Sí, también en esa, profe. Están mal organizados. Tipo, si vos mirás de abajo para arriba, es la de intestino delgado, estómago, hígado. Pero si no, si es la 1, es el delgado. La 2 es la de... Yo me guié por los números. Claro, yo me guié al revés. Bueno, sí. Error. No, claro, no, pará. Lo que ustedes dicen es que las opciones... Lo que dicen es que las opciones no están 1, 2 y 3 ordenadas. No, está de abajo para arriba. Claro. No. Tipo, primero, claro, porque en el dibujo el delgado, sí, el estómago y el hígado. No importa, pero la idea no era que ordenarlos. Claro, no había que ordenarlos. Ah. Había que decir cuáles eran de esas opciones, cuál es el 1, el 2 y el 3, pero no necesariamente en ese orden. Pero la segunda y la tercera se repiten y están puestos en diferentes órdenes. O no, es la última, es intestino delgado, estómago, hígado, porque no es con los números, sino es por el orden que vos lo ves. Es por claro, bueno, pero sí, pero es cierto lo que dice Pamela, que en realidad hay 2 que son iguales, pero están intercambiadas. La opción correcta ahí sería la 3. Ahí la pifié yo, no quería poner delgado, quería poner grueso, y ahí me la erré yo. Y puse delgado 2 veces.
¿Sí? Claro, por eso yo lo Sí, puse sí, en tienen ese, razón. pero bueno. Tienen nada, razón. como estaban Pero las no, dos opciones, pero para que quede claro, no era la idea que estén ordenados, que la primera sea el 1, que la segunda sea el 2 y la tercera sea el 3. Yo encontré la imagen que tenía 1, 2 y 3, pero no era la opción, el fundamento de la pregunta no era numerar o ponerle nombre a los números, sino que identifiquen el órgano que estaba señalado. Podría haberle borrado los números también. La flecha está apuntando al intestino delgado, no al intestino grueso tampoco. Al delgado. Claro. Sí, no, digo yo que en la segunda, porque hay dos que son iguales, en la segunda yo quise poner grueso, quise escribir grueso y puse delgado también. Por eso ahí el error fue mío. Si hubiese puesto grueso, profe, no hubiéramos dado cuenta que era cuál era la opción, pero bueno, al ser dos iguales y estar puestas en diferentes lugar, yo creí que era el 1, 2 y 3 también. No, la opción, la idea no era que ustedes lo ordenen, que digan cuál era la opción que estaba bien ordenada, porque en realidad no tiene mucho sentido. Lo que tiene sentido es que se den cuenta qué órgano es, no el número, cuál es el orden. Si ustedes se dan cuenta qué órgano es, no importa el orden, se dan cuenta qué órgano es, ya está terminado con eso, ¿sí? Pero bueno, esa sí fue mala mía porque quise poner grueso y puse delgado dos veces. Sí, podríamos corregir la que está mal de ustedes también y tendríamos para 3 horas y media. Si querés repasamos todos los seminarios para atrás y vemos cómo les fue en todos los seminarios y vemos cada uno qué opción mal, cuál eligió la opción mal y tenemos para hacer dulce. Me puedo equivocar. Igual la principal era la primera, saber que si estaba bien o no, porque yo lo había leído en la carpeta, sí, que era obvio. así, no marcaba nada, entonces queda la duda de que si está bien o no. Obvio. Por eso está bueno que me avisen. La pifié en esa 2, me bajo yo 10 puntos. Igual me saqué un 90. Profe, ¿sabes que en la primera me aparece como incorrecta y abajo me pone respuesta correcta, la que yo había puesto? Que es fosas nasales, faringe, laringe, tráquea. La que la encuentre. Vos decís... La primera, que dice órganos que constituyen las vías respiratorias. Sí. Sí. Me aparece como que es incorrecta y abajo dice respuesta correcta, la misma que yo puse. No sé. No sé por qué, como que me la marca mal, pero es la misma. Sí, está bien, es esa. Es esa. Pero no sé por qué te pone que está mal y te marca que es esa. Claro. No te sé decir. ¿Esa cuál sería la correcta? ¿La que dice bronquiolos o la que dice pulmones? Porque yo me dice bronquiolos. Bronquios y bronquiolos. En realidad, claro, les está marcando toda la vía. Podría ser, si yo no les pusiese la de bronquiolos, podría ser la C. Sí, porque la que puse yo. Podría ser, pero la otra te está marcando, la vía completa. ¿Sí? O sea, el caminito adentro del pulmón. Básicamente es esa. Por eso es esa la correcta. La C también es correcta, pero es incompleta, porque está la B. Si no estuviese la B, la correcta sería la C. ¿Sí, Pamela, se entiende la diferencia? Bien. Sí, profe. Bueno, no sé, la otra no sé, pero la opción correcta es esa. O sea, no sé por qué te marcó ese error en el formulario. ¿Qué más le pasó? ¿Que le marque algo así? Es raro igual. Sí, mal. Es raro. Pero bueno, ahí ya escapa a mi conocimiento sobre formularios de Google, porque no sé por qué puede pasar una cosa así. Bueno, si les parece, voy a abrir la clase del día de hoy. Bueno, les cuento, entonces, quedando así, nos quedaría. Hoy vamos a ver sistema reproductor masculino. El jueves vamos a ver sistema reproductor femenino. El 7 vamos a ver homeostasis, que es todo esto que venimos hablando, de mantener un equilibrio interno y que todos los órganos están llevando adelante funciones para que nosotros nos mantengamos en ese
nivel medio que nos mantiene dentro de los parámetros normales y que nos permite la vida. Bueno, es una clase que tiene que ver como integradora de todo. Y ahí terminaríamos con la parte de biología humana, de anatomofisiología. Tendríamos el 9 la clase de consulta y el 14 el tercer parcial, ¿sí? Después del 16 tendríamos la corrección de ese tercer parcial para las dudas, para que me marquen dónde me equivoqué. Y la clase de consulta para el recuperatorio, aquellos que tengan que ir a recuperatorio. Y el recuperatorio sería el 21 del 9 y la próxima clase de consulta, o sea, la corrección del recuperatorio, sería el 23. Ahora les voy a dar una primicia. El 27 de septiembre, todavía no tengo autorización, pero va a suceder, yo me voy de viaje. ¿Sí? Así que, esa semana, vamos a ver cómo lo resolvemos. Hay dos posibilidades, que eso depende del instituto, o que haya un profesor suplente, que ya lo tengo designado, o, ¿por qué acá, Meli? Es un docente del instituto, que da otras cátedras, así que no pasa nada. Digamos, no les va a taladrar el cerebro más que yo. Eso es muy poco probable, que exista una persona peor que yo. Pero, profe, ya estamos acostumbrados a ustedes distintos. Bueno, pero por eso, hay dos opciones. Yo no sé qué capacidad de conexión voy a tener, entonces no quiero prometerles que les voy a dar la clase, porque capaz que no pueda. Entonces, o les subo material al campus, como si tuviésemos clase, pero sin que esté yo, que sé que hay muchos docentes que lo hacen, hay docentes que hacen de esa manera, que por ahí suben cosas y por ahí tampoco están tan presentes, no sería grave en ese caso, pero a mí no me gusta, entonces yo siempre prefiero estar, pero bueno, nada. Por eso es que tampoco puedo retrasar mucho más el parcial, porque no voy a estar, básicamente. Y sí, no quiero que se los tome otro, porque también podría dejarlo para que se los tome otro, pero prefiero que no. ¿Pero cuántas clases serían que no estarías? No vengo más. Yo ya me voy de viaje y siguen solos. Por eso yo les dije que les saltaba la mano. Yo ya les subo todos los temas y terminan el año ustedes y después los veo al final. No, es una semana nada más. Es solo una semana. Son 2 clases. Del 27 al 3, al 2, 3, no estoy. Que nos quedan 2 clases en el medio. Que vamos a ver qué hacemos. Por ahí hacemos un mini recreo. Pues vemos. Lo vemos más adelante. ¿Sí? Pero bueno, quiero irme dejándoles material pero tengo que hablarlo justamente con Lucía, también el viernes tengo que hablar sobre ese tema. ¿Sí? Pero son los primeros en saberlo. Les pido por favor no digan nada porque todavía en el instituto no saben nada. ¿Sí? En realidad tiene que ver con que yo era un viaje que tenía, lo compré en 19 para hacer en 20. 20 no lo pude hacer. 21 me lo guardan hasta diciembre. Primeros días de diciembre. O sea, y en el hospital no nos dan vacaciones, nos dan vacaciones solo hasta el 15 de octubre. De ahí en adelante no tenemos vacaciones, no podemos pedir vacaciones. Entonces no tengo mucha opción. Era o perder mucha plata o que los directivos se enojen conmigo. Me tira más la plata. Entonces, que los directivos se enojen conmigo. ¿Sí? Pero bueno, veremos qué pasa. Bueno, no hablemos más pavadas, porque si no nos vamos a quedar sin tiempo. Voy a buscar la clase, porque ni siquiera la clase abrí. Bánquenme un toque que la encuentre. ¿Qué es lo que íbamos a ver hoy? Les dije, sistema reproductor masculino. Entiendo que no va a haber demasiadas preguntas. Pueden hacer preguntas igual, pero sí. Bueno, tenés razón, sí. Vamos a, entonces antes de arrancar, sí, cortemos y volvemos a entrar porque nos va a clavar. Cortamos y volvemos.
Nos hemos tomado demasiado tiempo para mi gusto. Por encima la clase de es corta. Esperen que admito a los que están esperando. Bueno, ¿ven todos la pantalla? Sí, profe. Bien. Sí. Anda muy lento esto. Qué suerte. Bueno, esperemos que cargue. Tras que no tenemos tiempo. ¿Ustedes me escuchan bien a mí? ¿Anda bien Zoom? Sí. Sí, profe. Bueno. Entonces, sí, yo lo escucho con delay, pero... Bueno, pero avísenme cómo venimos. Bueno, entonces, la clase de hoy, empezando ya a terminar por los sistemas de órganos que tenemos como seres humanos, vamos a hablar un poco de sistema reproductor masculino. Vamos a hablar un poco de la anatomía, no nos vamos a detener demasiado digamos, hay cuestiones que las conocen todos y que no nos vamos a detener, pero sí quiero hacer hincapié en la anatomía y en la función y en relacionar el sistema reproductor, tanto el masculino como el femenino, con, si ustedes quieren, dos sistemas principales de los que ya vimos. ¿Cuáles les parecen que son esos dos sistemas? Hablemos de reproductor masculino, que estamos hoy con masculino. ¿Cuáles son los dos sistemas? Obviamente, circulatorio sí, pero saquémoslo. Pero ¿cuáles son los dos sistemas que a ustedes les parecen que están relacionados, sobre todo en el, bueno, un poco de machirul lo que voy a decir, pero sobre todo en el hombre, es más visual, es más visible? ¿Cuáles son los dos sistemas que se conectan con el sistema reproductor masculino? Endocrino y excretor. Perfecto. Endocrino y excretor. ¿Por qué el excretor? Bueno, porque como habíamos hablado en la clase anterior, recuerdan ustedes que había un canal, un tubo que conectaba la vejiga con el exterior, que era la uretra, que en el caso de los hombres es un poco más larga que en las mujeres, porque obviamente tiene que recorrer todo el camino a través del pene hacia el exterior. O sea, eso es uno de los puntos de contacto que tiene el sistema reproductor masculino con otro sistema, que es el excretor. Y por otro lado, con el endocrino, porque recuerden ustedes que los testículos son, al igual que los ovarios, son órganos que van a ser impactados, son órganos diana, órganos objetivo de hormonas secretadas tanto por, principalmente por la hipófisis, hipotálamo-hipófisis, que van a ir directamente a las gónadas y que va a estar relacionado con la función reproductora que tiene este sistema. Entonces, por eso es que yo hago hincapié en el contacto de estos dos sistemas. Bueno, entonces cuando hablamos del sistema reproductor masculino, tenemos que decir que es el sistema que se encarga de producir espermatozoides o células sexuales masculinas y de facilitar el encuentro con los óvulos o células sexuales femeninas para que se lleve a cabo la fecundación. ¿Sí? O sea que como principal función que tiene los dos sistemas reproductores, tanto el masculino como el femenino, es la de fabricar gametos en las gónadas que van a ser utilizados para llevar adelante la reproducción. ¿Sí? Por ahí tienen una imagen donde tienen absolutamente todos las partes que conforman el sistema reproductor masculino. No me voy a detener en cada una de ellas, vamos a nombrar ahora las principales.
nosotros podemos diferenciar el órgano reproductor masculino del femenino porque la principal diferencia anatómica que tienen es que los órganos sexuales masculinos son externos, ¿sí? Los hombres tenemos genitales externos, mientras que las mujeres tienen genitales internos. Esto es, todas las gónadas, los hombres las tenemos por fuera del cuerpo y las mujeres las tienen adentro del cuerpo, ¿sí? Dentro de la cavidad abdominal. Dentro de los órganos genitales externos podemos marcar dos, que son los claramente visibles, que son por un lado el pene y por otro lado el escroto, ¿sí? El pene es el órgano copulador, es el que se utiliza para la penetración y para que ocurra la inseminación en todas las especies que presentan pene. No todas las especies de seres vivos presentan órgano copulador. Hay varias versiones, pero en este caso hablamos del humano y es un órgano copulador que sirve para realizar la inseminación dentro de la cavidad en este caso de la mujer. Y por otro lado el escroto, que es la bolsita, digamos, que contiene las gónadas, que son los testículos. En cuanto al pene, te podemos decir que tiene forma cilíndrica y que su función es verter los espermatozoides dentro de la vagina. Es esto que yo les decía de la inseminación. Está constituido por dos partes, la diáfisis o el cuerpo, que es la parte tubular alargada, y el glande, una parte engrosada que se encuentra recubierta y protegida por una capa de piel denominada prepucio, ¿sí? La diáfisis está formada por lo que se conocen como los cuerpos cavernosos. Esos cuerpos cavernosos están constituidos o compuestos por tejido eréctil, es lo que permite que el pene sufra erección. Esos cuerpos cavernosos lo que tienen son cavidades que se van a llenar de sangre, y eso va a permitir que esa entrada de sangre lleve adelante la erección del órgano copulador masculino. Cuando se produce un estímulo sexual, se dilatan las arterias que irrigan el pene, entran grandes cantidades de sangre a los cuerpos cavernosos que comprimen las venas y desaceleran el flujo de salida de sangre, provocando la erección. Básicamente es como si, para explicárselos de alguna, digamos, todo esto lo entienden todos, pero para aquel que no entienda cómo funcionan los cuerpos cavernosos y los cuerpos esponjosos, sería como inflar un globo, ¿sí? Lo llenamos de aire y obturamos el pico. De esa manera el globo se mantiene inflado. Si nosotros soltamos el pico del globo, el globo se desinfla. Bueno, el pene funciona de una manera similar. Se llena de sangre, esa entrada de sangre por presión permite la erección, esas válvulas se cierran y permiten que esa sangre se mantenga por más tiempo y dure mayor cantidad de tiempo la erección, ¿sí? El glande, que es la otra parte que conforma el pene, tiene una raíz, que es la porción que está más cercana al cuerpo o a la diáfisis, y la porción distal es la que constituye el glande, que es una expansión del cuerpo esponjoso, ¿sí? Es como una protrusión hacia adelante de lo que venía formando la diáfisis. Dentro del glande, la uretra se dilata y forma una apertura terminal a manera de hendidura llamada meato urinario. En el caso de los hombres, la uretra, que está ubicada, después lo vamos a ver, pero que está ubicada en el pene, que tiene orificio de salida en el glande, es un conducto compartido, ¿sí? A través de la uretra va a salir, a través del meato urinario, va a salir la orina, pero también va a salir el semen, ¿sí? Es una hendidura compartida. Por otro lado, dentro de los órganos
sexuales externos que tenemos los hombres. Está el escroto, que es la estructura de sostén de los testículos. Forma un saco que consta de piel laxa y está dividido en dos partes, derecha e izquierda, externamente por el rafe e intermediamente por el tabique escrotal. Cada una de estas partes contiene un testículo, ¿sí? En condiciones normales, las mujeres tienen un ovario izquierdo y un ovario derecho, y los hombres tienen un testículo derecho y un testículo izquierdo. La localización externa del escroto y la contracción de sus fibras musculares regulan la temperatura de los testículos, que es 2 a 3 grados menor que la temperatura corporal y es indispensable para la producción normal de espermatozoides. Ahora después les cuento un poco más de la espermatogénesis y qué tiene que ver esto de la temperatura. Durante la exposición al frío y la excitación sexual, el músculo cremaster eleva o acerca los testículos hacia la cavidad pélvica, donde absorben calor corporal. El músculo dartos se contrae en respuesta al frío y se relaja con el calor. El escroto tiene musculatura, en realidad los testículos, la musculatura que sostiene a los testículos. Los testículos no es que están sueltos adentro de una bolsa, sino que están sostenidos por musculatura. Esa musculatura tiene la capacidad, como todo músculo, en este caso es un músculo de contracción involuntaria, ¿sí? Es un músculo que va a permitir que los testículos puedan ascender o descender en función o en respuesta a cambios internos o externos. Cuando me refiero a cambios internos, tiene que ver con activación de ciertas rutas hormonales, como dice ahí en la diapositiva que habla de la excitación, o frente a descenso de temperatura exterior. Esto hace que los testículos puedan ascender, acercarse más a la cavidad abdominal y poder recuperar temperatura si es que están perdiendo. Y por el contrario, en el caso de una elevada temperatura del cuerpo, y si en el exterior no hay descenso de temperatura, esa musculatura se puede dilatar y permitir que los testículos bajen y se alejen de la cavidad abdominal para intentar perder algún grado de temperatura. Esto tiene que ver con la espermatogénesis, ¿sí? Que lo vamos a ver ahora cuando veamos un poco más en detalle el espermatozoide, pero básicamente la espermatogénesis, que es el proceso por el cual se forman los espermatozoides, para que ocurra de manera normal, la temperatura tiene que estar alrededor de 2 grados por debajo de los 37 grados que son normales, ¿sí? O sea, tiene que estar rondando los 35. Temperaturas más elevadas hacen que no tiene que ver con que los espermatozoides no se puedan producir, tiene que ver con que los espermatozoides no pueden madurar de la mejor manera posible y terminan eyaculándose espermatozoides anormales, ¿sí? Entonces tiene que ver con eso. Cuando hablamos de órganos sexuales o órganos genitales externos, también hay parte de los órganos sexuales o parte del sistema reproductor masculino que está dentro de la cavidad abdominal. Por fuera tenemos el pene y el escroto y los testículos, pero por dentro también hay parte del sistema reproductor masculino, que son el sistema de conductos, la próstata, las vesículas seminales, los testículos no, porque serían externos, ¿sí? Y el epidídimo. Ahora los testículos, ahí nos vamos a detener a hablar un poco de los testículos, que no nos detuvimos antes, para no complicar, pero en realidad los testículos no son órganos internos, ¿sí? Bueno, el sistema de conductos son todos los sistemas, todos los conductos a través de los cuales los espermatozoides van a viajar para ser, en primer momento, almacenados y después eyaculados hacia el exterior. Ahí tenemos dos conductos que son los que están marcados uno en verde y el otro en celeste. El conducto deferente, que es el conducto que va a permitir que los espermatozoides salgan del testículo
¿sí? Y se dirijan hacia todo lo que son las vías seminales interiores, hasta desembocar en el conducto eyaculador, que es el que conecta después más adelante con la uretra y permite la eyaculación de los espermatozoides hacia el exterior. La uretra, como yo les había comentado, ahí tienen en la imagen, ven acá, yo me voy a acercar a la imagen, acá tienen el testículo, los conductos, el conducto deferente, hay un conducto deferente por cada testículo, van a salir los espermatozoides, van a pegar toda una vuelta por acá, donde van a recibir aporte de diferentes glándulas accesorias del sistema reproductor que ahora vamos a ver, van a llegar al conducto eyaculador, y hay un momento donde ese conducto eyaculador desemboca en la uretra. Por esto es que yo les decía que la uretra que viene de la vejiga va a eliminar, por un lado, orina, pero también va a ser la encargada de llevar hacia el exterior a los espermatozoides, ¿sí? Entonces la uretra mide aproximadamente 20 centímetros de largo y cruza a través de la próstata, el diafragma urogenital y el pene para finalizar en el meato urinario externo. Es un conducto compartido entre los sistemas reproductor y urinario, ya que sirve para la expulsión del semen y de la orina. Los conductos deferentes miden unos 45 centímetros de largo, recorren la cavidad abdominal y finalizan en un ensanchamiento o ampolla. Almacena espermatozoides viables hasta por 2 meses y transporta estas células del epidídimo a la uretra. En realidad, todas las vías seminales mantienen, entre comillas, almacenados espermatozoides, pero no sirven de almacenamiento. Si nosotros hiciéramos cortes a lo largo de todos los conductos deferentes, ya les digo, tanto el izquierdo como el derecho, encontraríamos espermatozoides que están viajando hacia un lugar, que ahora vamos a ver, que es donde se acumulan y donde maduran y donde esperan hasta recibir el estímulo eyaculatorio y ser eliminados de ese lugar hacia el exterior. Pero a lo largo de todo ese trayecto, desde el testículo hasta el órgano que vamos a ver ahora, los espermatozoides van sufriendo diferentes cambios y van madurando, van alcanzando la morfología necesaria para que tengan capacidad fecundante. Cuando me refiero a capacidad fecundante, me refiero a la capacidad de ingresar en un óvulo y formar un embrión, ¿sí? El conducto eyaculador, entonces, es ese pequeño conducto que les marcaba hace un ratito, mide 2 centímetros de largo, viene de las vesículas seminal, tanto izquierda como derecha, y terminan en la uretra, donde vacía los espermatozoides y las secreciones de la vesícula seminal es justo antes de la eyaculación. La eyaculación es la propulsión fuerte del semen por la uretra hacia el exterior. El conducto eyaculador además transporta y libera otras secreciones de las vesículas seminales. Este es el órgano, es un órgano importante que es un órgano bastante estudiado, sobre todo esto apuntando a la gente de laboratorio. Hay algunos analitos que me permiten analizar la función prostática. Deben saber ustedes, y si no lo saben se los cuento, que la próstata es un tejido que tiene la habilidad, podemos decir, no sería la habilidad, pero sería la característica de desarrollar cáncer. Entonces, hay un analito, que es el antígeno prostático específico, o PSA, que es el que justamente mide la función de la próstata. ¿Por qué es tan importante la próstata? La próstata es una glándula, que como dice ahí tiene el tamaño parecido al de una nuez, y la próstata es una glándula que es muy importante en el sistema reproductor masculino, porque junto con el aporte de otras glándulas, pero mayoritariamente las secreciones de la próstata, son las que van a conformar
el medio para que los espermatozoides puedan viajar a encontrarse con el óvulo. Básicamente va a secretar un líquido que va a conformar en gran parte lo que conocemos como plasma seminal. El semen, lo que conocemos como semen, es la conjunción de espermatozoides con el aporte de un montón de glándulas, principalmente de la próstata. Y va a producir ácido cítrico, que es una sustancia fundamental de aporte a los espermatozoides para darles un medio en el cual esos espermatozoides puedan aguantar determinada cantidad de tiempo dentro de la vagina, ¿sí? O sea, favorece la movilidad de los espermatozoides. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Algo me quieran preguntar? Porque vengo hablando solo. ¿No? No, profe. Bien. No, profe. Ese plasma seminal, además de los aportes de la próstata, que son los más importantes, también va a estar constituido por los aportes de otras glándulas, que son las vesículas seminales. Las vesículas seminales son como dos bolsitas bastante chiquititas, son las que tienen acá en el gráfico, ¿sí? Conectadas al conducto eyaculador, están por acá. Secretan un líquido viscoso y alcalino que contiene fructosa para producir ATP y prostaglandinas que contribuyen con la movilidad de los espermatozoides y estimulan las contracciones musculares en el sistema reproductor femenino. ¿Para qué les parece a ustedes que es importante que haya fructosa para producir ATP? ¿Es lo que le da energía a los espermatozoides? El ATP, como toda célula, el espermatozoide es una célula, y para poder llevar adelante trabajo, necesita energía. Esa energía... ¿Para que no sea ácido? No, no. Además, sí, pero no, pero me refiero a la fructosa, ¿eh? Ahora vamos con esto de alcalino. La fructosa esa, la célula, el espermatozoide la va a incorporar como azúcar y la va a utilizar dentro del ciclo de Krebs para generar ATP. Ese ATP va a ser el que va a utilizar la célula como fuente energética para hacer su trabajo, que va a ser nadar, moverse dentro de la vagina, llegar al útero y poder penetrar en el útero hasta la trompa de Falopio para poder encontrar al óvulo y producir la fecundación de ese óvulo. También, como decía recién, no me fijé quién habló, pero como decía recién una compañera de ustedes, el líquido viscoso y alcalino es justamente para contrarrestar el pH ácido que tiene la vagina, ¿sí? Ese pH ácido de la vagina los espermatozoides los daña. Entonces, el aporte de las vesículas seminales les da a los espermatozoides como un escudo que permite que se mantengan aislados de ese pH ácido que tiene el sistema reproductor femenino, ¿sí? Bueno, los testículos, como les dije recién, es incorrecto que estén localizados en este lugar porque en realidad son órganos externos. A veces la bibliografía los pone como órganos internos porque no en todos, sí en los vertebrados superiores, pero no en todos los masculinos, digamos, los machos de todas las especies, son externos. En algunas especies son internos, entonces está el debate de si son órganos externos u órganos internos. Nosotros estamos hablando de seres humanos, y en los seres humanos no son internos, son externos. ¿Sí? Esto para aclarar por qué aparecen acá. Bueno, los testículos también son glándulas que van a secretar hormonas. Miden entre 3 y 5 centímetros de longitud y de 2 o 3 centímetros de diámetro en un hombre adulto. Están recubiertos por la túnica vaginal y la túnica albuginea, que se extiende hacia el interior y forma tabiques que dividen a los testículos en compartimentos llamados lóbulos testiculares. Con respecto a los nombres, a mí no importa que, por ahí no voy a hacer hincapié en que se os acuerden, pero quiero que entiendan esto.
Van a aparecer nombres que si ustedes me dicen túnica vaginal en un hombre, es medio como raro. Bueno, tiene que ver con que nosotros cuando somos un embrión, nosotros, a ver cómo se los explico para no complicarlos. Nosotros cuando se une el óvulo y el espermatozoide ya somos hombre o mujer. Genéticamente somos hombre y mujer, porque ustedes saben, después lo vamos a ver más adelante cuando veamos genética, pero ¿saben genéticamente qué diferencia un hombre de una mujer? Lo deben saber. Genéticamente. XX, sí. Correcto. Bueno, tener dos cromosomas X nos hace mujer, o tener uno X y uno Y nos hace hombre. ¿Sí? Eso al principio. O sea que ni bien se fecunda el óvulo, ya es hombre o mujer. Pero cuando se va armando ese ser humano nuevo, la carga genética desencadena determinadas sistemas o determinadas divisiones o determinados procesos que van a hacer que un grupo de células se transformen en pene y en testículos o en vagina y ovarios. ¿Se entiende a lo que apunto? O sea, cuando somos un feto, muy recién, ni siquiera un ser humano, tenemos la capacidad de ser, o tenemos los tejidos para ser hombre o mujer, que esa genética va a hacer que, en el caso del hombre, esos tejidos aumenten de tamaño y vayan hacia el exterior del cuerpo y se formen los testículos exteriores y el pene, o que en el caso de una mujer se transformen en ovarios y en lugar de formarse un pene, se forme un clítoris y una vagina. ¿Me entendieron a dónde apuntaba? ¿O no, María? Entonces, embriológicamente, muchos tejidos en el hombre y en la mujer se comparten, además de todos los tejidos de todos los sistemas de órganos, porque somos la misma especie. En el sistema reproductor, que parece tan diferente, en la génesis o en la embriología no lo son tanto. Son diferentes, pero no son tan diferentes. Hay glándulas que en la mujer están y en el hombre no, y viceversa, pero hay glándulas en el hombre y en la mujer que, si bien no son la misma, tienen un origen embriológico común y tienen una función parecida. Pero eso después lo vamos a ver cuando tengamos la otra comparación, que es justamente el sistema reproductor femenino. Bueno, entonces, ahí tienen las partes del testículo, ¿sí? Tenemos el epidídimo, la túnica albugínea del testículo, la túnica vaginal, la aponeurosis espermática interna, la aponeurosis espermática externa, la piel del escroto, el conducto deferente, el lóbulo testicular, el tabique y los túbulos seminíferos. A grandes rasgos, el testículo tiene como función la de producir espermatozoides. El testículo es un tejido que tiene, no me voy a meter con la histología porque es demasiado complicado, pero tiene lugarcitos donde los espermatozoides se van produciendo y son todos expulsados hacia la luz. El testículo es como si fuese hueco en el medio, y todos los espermatozoides que van siendo producidos se van tirando a ese espacio intermedio. Una vez que los espermatozoides están ahí, no están maduros, son todavía células inmaduras. Entonces, esos espermatozoides van a ir subiendo y van a ir a localizarse al epidídimo, que es esa especie de tubo alargado que está por encima del testículo, cuya función es alojar a los espermatozoides, almacenarlos y permitir
que ocurra la maduración final. El epididimo tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. Los espermatozoides están en la cola más inmaduros y en la cabeza más maduros. Entonces, cuando el hombre recibe el estímulo eyaculatorio, van a salir solo los espermatozoides maduros, o en la mayor parte maduros, y son los que están en la cabeza del epididimo. El resto de los espermatozoides se van a mover hacia adelante y van a esperar otro ciclo para madurar y ser eyaculados en el próximo estímulo eyaculatorio. Y así, todo el tiempo, se van regenerando los espermatozoides, todo el tiempo el epididimo está cargado de espermatozoides, y va a hacer que haya todo el tiempo producción y stock permanente para una nueva eyaculación. Ahora, con respecto a este método que tiene los espermatozoides, yo les pregunto, nosotros cuando yo atiendo a un paciente que viene a hacerse un espermograma, que es el estudio para saber si el paciente tiene alguna alteración en la producción de espermatozoides para lograr un embarazo, yo le pido que no tenga ni mucha abstinencia sexual, ni poca abstinencia sexual. Esto por ahí está más dirigido a la gente de laboratorio que el día de mañana va a tener que llevar adelante, entre otros analitos, ese. ¿Por qué les parece que yo a un paciente le pido que cuando viene a traer la muestra de semen para un análisis, no pase ni mucho tiempo desde la última eyaculación, ni poco tiempo desde la última eyaculación? ¿Qué les parece? ¿Por qué? Para ver la Muy maduración viejos de los o muy jóvenes. muy madurados. Claro. Para ver si están bien madurados. Exactamente. Si son muy viejos, o sea, si el paciente, supónganse que eyaculó hace 2 semanas y junto a una muestra de semen, esos espermatozoides son viejos. No van a estar la mayoría muertos, van a moverse poco. Entonces, no puede pasar mucho tiempo. Por otro lado, si pasa poco tiempo, van a estar inmaduros, porque ya se eyacularon. Supónganse, el paciente eyaculó ayer y trae la muestra hoy. Los maduros, la mayoría los eyaculó ayer. Entonces, los que eyacule de vuelta, no quiere decir que no va a poder eyacular. El hombre puede eyacular todo el tiempo. Pero si esa eyaculación es demasiado frecuente, hace que los espermatozoides que se eyaculen no sean lo suficientemente maduros y por ende la capacidad fecundante de esos espermatozoides no va a ser óptima, ¿sí? Por eso es que nosotros pedimos que haya ciertos días de abstinencia sexual previo a un estudio, ¿sí? Bueno, el espermatozoide, ustedes ya deben haberlo visto en alguna otra materia, o lo deben haber visto en el secundario, o en algún momento de la vida lo deben haber visto. Es la célula, son las gametas, son las células reproductivas de los seres humanos hombres. Contienen la mitad. Nosotros, los seres humanos, tenemos 46 cromosomas, ¿sí? Hay un proceso de división celular. ¿Se acuerdan cómo se llama? No lo vimos, porque eso no estaría en el programa. Yo coincido que lo tendríamos que ver, pero no está. ¿Cómo se llama? ¿Mitosis? Mitosis es el proceso de división celular de las células somáticas, de todas las células diferentes a espermatozoides. La célula del ojo, la célula de la piel, la célula del hígado, el riñón, el pulmón. Se dividen por mitosis. Pero los espermatozoides, ¿qué hace la mitosis? Que una célula madre dé origen a 2 células hijas exactamente iguales. Nuestras células, meiosis, correcto. Nuestras células tienen 46 cromosomas. Una célula que se divide por mitosis da origen a 2 células hijas con 46 cromosomas. Las gametas, por una cuestión lógica, tienen que tener la mitad de nuestros 46 cromosomas. Para que tengan la mitad,
pasan por un proceso de división celular que es distinto, que recibe el nombre de meiosis. Y en lugar de tener 46 cromosomas, tienen la mitad. Hay reducción del material genético. Tienen 23. ¿Por qué? Porque la otra mitad Porque en el momento de la fecundación se juntan con los de la pareja. En el momento de la... Yo te los pregunto porque parece muy sencillo, pero muchas veces se pierde ese concepto. El óvulo tiene 23 cromosomas y el espermatozoide tiene 23. Cuando se unen, forman 46. Si yo generara gametas por mitosis, generaría gametas con 46 cromosomas. Con lo cual, cuando se unan un óvulo y un espermatozoide con 46 cromosomas cada uno, voy a tener un embrión con el doble de la carga genética de la que debería tener. Por eso es que tanto las dos gametas, la masculina como la femenina, se producen por meiosis y tienen la mitad de la carga genética. Esto, dato al margen. El espermatozoide entonces es una célula con la mitad de la información genética que está dividido en 3 partes, principalmente la cabeza, el cuello y la cola. La cola es un flagelo, como vimos cuando vimos allá atrás, vimos la biología celular, hablamos un poco de la estructura que tiene un flagelo. Básicamente es un látigo que permite el movimiento de esa célula. En el cuello están todas las mitocondrias. ¿Para qué están todas esas mitocondrias? Respiración. Correcto. Es donde va a ocurrir la respiración celular y se va a generar el ATP necesario para que esa cola se mueva, ¿sí? Y obviamente en la cabeza está el núcleo de la célula y la información genética que contiene. Bueno, y esto lo veníamos hablando un poco, pero básicamente producimos espermatozoides para que sean eyaculados y para que ocurra lo que conocemos como inseminación, o sea que esos espermatozoides se encuentren con el óvulo y permitan formar un embrión. Para que eso ocurra, previo hay 3 procesos, que son el de la erección, la emisión y la eyaculación. Básicamente la erección es la preparación del órgano copulador para que ingrese en la cavidad necesaria para que esa unión entre óvulo y espermatozoide sea más cercana. La emisión, que es el recorrido que realiza ese semen previo a ser eyaculado, y por último la eyaculación, que es la eliminación del semen hacia la cavidad femenina, en la vagina, ¿sí? Bueno, y esto en cuanto a la madurez sexual tiene que ver principalmente está asociada a la edad, pero esa madurez sexual está íntimamente relacionada con la activación de ciertas rutas hormonales que van a hacer que un niño o una niña se transforme en un adulto o un adulto, digamos, pasa primero, el niño pasa a ser adolescente y después de adolescente pasa a ser adulto. Tiene diferentes etapas donde las hormonas van cambiando.